Muy buenos días, chiquillas, chiquillos, gusto en saludar. ¿Cómo Buenos están? días. Buenos días, señorita. Buen día. Hola, Buenos ¿cómo días, les va? señorita. ¿Cómo estuvo la clase anterior? Súper entretenida, súper buena. ¿Sí? ¿De qué era? De matemática. ¿Matemática? ¿Y les gustó? Sí, sí. Ya, qué bueno. Me alegro mucho, me alegro un montón. Pensé que iba a ser complicado, pero al final estuvo súper entretenida. Ay, qué bueno. Sí, sí. Y cuando se pone complicado, igual hay que aprovechar que tienen profes y volver a preguntar, porque Claro, es normal igual, si hay cosas que no entendemos a la primera o que necesitamos otra explicación. Que claro. tómense también esa libertad con historia, ¿ya? Que es lo que vamos a ver Ok, hoy. Hay algo que ya, no se entiende o que necesiten que yo explique de nuevo o con otros ejemplos, ustedes me dicen nomás, ¿ya? ya, Voy a profesora. comenzar a proyectar. Me Yes, presento, mi señorita. nombre es Camila Mardones y seré Camila, su perdón. profesora de estudios sociales de historia. Ahí se está proyectando y está mi nombre. ¿Cierto? ¿Se ve correctamente? Dice Sí, contenido ahí se 19 ve. de junio. Sí, Sí, ya, sí, súper, señorita. súper, súper. Chiquillos, en un ratito más yo voy a pasar la asistencia, así que para que no se preocupen de escribir el nombre del chat, porque lo voy a incorporar en un ratito más cuando les deje escribiendo unos apuntes. Ahí voy a pasar la asistencia. ¿Ya? Bueno, como les decía, mi nombre es Camila Mardones. Soy docente de estudios sociales y vamos a ver el día de hoy el periodo colonial en Chile. Ese es el contenido que vamos a trabajar. Si quieren anotar estos conceptos, yo ¿Qué los pongo página, acá. profesora? Es que nos vamos a trabajar con el manual, después les puedo decir dónde está la materia, pero yo traje un resumen en este PowerPoint. Y yo se lo envié a Miriam para que se los envíe a ustedes también. No vamos a leer solo el manual, porque les traigo acá un resumen. Aprovecho la pregunta para decirles eso. Yo les recomiendo leer el manual, ir repasándolo, porque ahí está toda la materia que entra en la prueba, ¿ya? O sea, usted leyendo el manual debiese dar la prueba satisfactoriamente. Pero primero hay personas que aún no reciben el manual, por lo cual traje aquí un resumen. Pero aparte, a veces hay mucha materia en el manual que si nos ponemos a leer todo no alcanzamos por el tiempo que tenemos. Entonces yo les propongo lo siguiente. Yo traigo aquí un PowerPoint, el cual también les va a llegar a ustedes porque lo reenvié para que a ustedes se los hagan llegar. Además, también le pueden sacar fotitos, pantallazos, tomar apuntes. Y acá yo traigo lo más importante, aquellas cosas que les podrían preguntar en la prueba. Porque a veces en el libro, por ejemplo, hay hartas actividades, hartas preguntas, hartos ejemplos. Y acá me interesa que ustedes tengan bien claras las palabras que deben manejar sí o sí. ¿Ya? Por eso aquí pongo estos conceptos claves. Entonces, lo que me interesa es que trabajemos de la siguiente manera. Que ustedes vengan a clase, por supuesto. Voy a silenciar aquí el micrófono que me está haciendo eco. Y después, si quieren hablarlo, desactivan o levantan la mano. Vienen a clase, toman atención de la clase, toman apuntes, obviamente atención para entenderlo, y de una semana a otra leen el contenido en el manual. Y si es que les queda alguna duda de lo que leyeron, cada clase vamos a dejar un ratito para solucionar dudas. Si ustedes quieren eh, preguntar o necesitan aclarar algo, vamos a dejar un ratito de cada clase para poder solucionar sus dudas. ¿Bien? Entonces, el contenido del día de hoy es periodo colonial en Chile. Por favor, anótenlo. Y a quienes están sumando, les decía que en un ratito más voy a pasar la asistencia. Tenemos los conceptos que tenemos que manejar sí o sí, son los de dependencia económica y la relación de subordinación. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque son las bases de cómo se relacionaba Chile
lo que hoy realmente conocemos como el territorio chileno, con quienes nos colonizaron, nos conquistaron, que fue España. Y a partir de esta dependencia económica se genera una forma de vida, también una forma social de relacionarnos, que en su prueba se los podrían preguntar como elementos de continuidad y de cambio. Los otros conceptos, chiquillos, insisto, por favor, no anoten sus nombres en el chat porque voy a pasar la asistencia más ratito, ya, por favor. Sincretismo y mestizaje. Sincretismo y mestizaje es otro concepto que es muy importante de la época colonial y que les podrían preguntar en su prueba. Y por último, el concepto de monopolio comercial. Dejo ahí proyectado un minutito para que lo anoten en su cuaderno. Entonces, al finalizar esta clase, usted debiese tener claro lo que significa cada uno de estos conceptos, porque estos conceptos son los que podrían entrar en su prueba. Bien, dejo un minutito ahí proyectado para que lo apunten antes de comenzar con la otra diapositiva. Chiquillos, dije que no me anoten los nombres en el chat todavía porque voy a pasar la asistencia en un ratito más, ¿ya? Por favor. Dice así entonces, ¿qué conceptos claves tenemos que tener claro? Primero, los años, ¿cierto? Siempre cuando hablemos de un periodo histórico, nos vamos a situar en un contexto particular, en un año, en un momento. Eso es importante siempre que analicemos algo histórico, saber de cuándo estamos hablando. Eso nos va a dar muchas pistas del contexto, ¿cierto? Porque es diferente pensar en el racismo del siglo X, por ejemplo, al racismo del siglo XV, del siglo XVI, o el racismo en la actualidad, aunque estemos hablando de formas de discriminación. O si hablamos de riqueza, ¿qué se entiende por alguien rico? En la Edad Media, alguien rico es distinto al concepto de riqueza hoy. Así que siempre tenemos que marcarnos en un contexto. Y lo que nosotros vamos a hablar hoy es del periodo de colonia que se dio luego de la conquista de este territorio. Entonces, dos conceptos que tenemos que tener claros. Primero, la conquista de 1541 a 1598. Como su nombre lo dice, la conquista se trata de cuando los españoles conquistaron este territorio a través de la fuerza, ¿cierto? Vale la pena destacar que el territorio que hoy conocemos como Chile estaba habitado por diferentes pueblos indígenas y que los españoles conquistaron este territorio haciendo uso de la fuerza. En 1541 tenemos, por ejemplo, como hito, ¿cierto?, el comienzo de la conquista, pues por estos años se funda Santiago, Pedro de Valdivia hace la fundación de las ciudades y comienza a avanzar hacia el sur de nuestro país, de lo que hoy conocemos como Chile, porque en ese momento no era un país independiente, estaba, ¿cierto?, poblado por diferente población indígena. Y termina el periodo de conquista en 1598 con la batalla de Curalaba, que es una batalla
en la cual vence el pueblo mapuche por sobre los españoles. ¿Y por qué es tan importante esta batalla? Porque a partir de esta batalla, los españoles caen en cuenta de que no les conviene seguir avanzando hacia el sur, puesto que una vez que llegaron al Biobío, a la frontera del Biobío, se encontraron con la resistencia mapuche, que ellos lograron darse cuenta no les estaba permitiendo seguir avanzando. Esto se da por varios motivos, pensemos. Por un lado, hubo pueblos indígenas en el norte que se transformaron en yanaconas, que significa que apoyaron a los españoles, mostrándoles rutas, enseñándoles diferentes estrategias para poder ir avanzando, principalmente porque en el norte había pueblos que habían sido eh, intentados ser conquistados por el imperio inca. Entonces, cuando llegan los españoles, hay algunos pueblos del norte o algunas comunidades que antes de caer bajo el dominio de los incas, los deciden apoyar a los españoles. En cambio, el pueblo mapuche presentó una gran resistencia. Además, el pueblo mapuche no es un estado centralizado como era, por ejemplo, el imperio azteca o el imperio inca, que cuando los españoles conquistaban esos lugares, esos imperios, destronaban la cabeza del emperador y se hacían de todo el poder del imperio, destronando a un representante, a un líder. En cambio, los mapuche, como se organizan en diferentes comunidades, cuando uno era atacado, había otro que se estaba rearmando. Entonces, cuando Pedro de Valdivia hace este avance hacia el sur, se encuentra con la gran resistencia del pueblo mapuche y finalmente deciden, después de la gran derrota que tuvieron en 1598 en la batalla de Curalaba, dejar hasta allí nomás la expansión y se establece una frontera, que va a ser la frontera del Biobío. Del Biobío hacia el norte, entonces, queda bajo dominio español y del Biobío al sur queda bajo dominio mapuche de las comunidades indígenas. Esto es bien interesante de pensar porque muchas veces tenemos esta idea de que los españoles fueron los principales conquistadores de los pueblos indígenas, pero vamos a ver que ellos llegaron a esta especie de acuerdo, si bien siguieron habiendo atracos, ¿cierto? Los malones, las malocas se llamaban, que era cuando tanto los españoles pasaban al territorio indígena o los indígenas pasaban al territorio español. Eso continuó existiendo. Sin embargo, también se hacían parlamentos, diferentes instancias en los cuales se reunían autoridades españolas y autoridades indígenas para llegar a acuerdos de la vida en frontera con esta línea que habían establecido. Fueron después los chilenos, cuando fuimos país independiente, quienes continuamos como Estado con el tema de la conquista hacia el sur. Eso fue el primero entonces, la conquista. Y después viene la colonia. ¿Y qué diferencia estos dos periodos? Que la conquista, como su nombre lo dice, estamos recién avanzando, ¿cierto? Buscando conquistar. Todavía no está sentado el poder. Por eso es un periodo de conquista. Mientras que la colonia, ya los españoles establecieron su modo de vida y se genera la sociedad que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces comienza la colonia en 1598 con esta batalla, la batalla de Curalaba, que como les dije, es una batalla en la cual vence el pueblo mapuche. ¿Bien? Y termina el periodo de colonia en 1810. ¿Por qué ese año? Porque ahí comienza simbólicamente el proceso de independencia. Y ya no vamos a ser un país eh, o un reino realmente, porque Chile era un reino, una colonia, aparte de un reino y de un virreinato. De hecho, nuestra autoridad política era el virrey del Perú, ¿cierto?
Pero después, cuando comienza el proceso de independencia, va a aparecer esto que conocemos como Chile como país independiente. Entonces, por eso está ahí simbólicamente el año 1810. También, porque digo simbólicamente, porque la independencia fue en 1818, no en 1810. Pero ahí es cuando comienza el proceso. Esas son las fechas claves entonces. ¿Y qué ocurre en esta época? Vamos a ver como consecuencia de la llegada de los españoles a América la pérdida de la cultura originaria, la cultura que se encontraba en este territorio de las comunidades indígenas. Muchas fueron cruelmente violentadas, muchas fueron perseguidas y algunos también desaparecieron por completo, como el caso de la comunidad Selknam, por dar un ejemplo. Hubo otras que lograron sobrevivir, pero no fue el caso de todos los pueblos indígenas del territorio. Vimos también la muerte de cientos de miles de indígenas, desaparición de comunidades completas y también el sometimiento de trabajos forzados a manos de los conquistadores. Trabajos forzados que ustedes cuando lean en el manual van a ver como la encomienda, que aquí también está, y la mita. Ya les voy a explicar la diferencia entre encomienda y mita. Otra característica importante de esta época es el monopolio comercial. Y eso le pido que lo anoten, lo subrayen, lo anoten de otro color o pongan bien grande, tener claro ese concepto, pues durante harto tiempo se ha incluido este contenido en la prueba. El concepto de monopolio comercial, perdón. Y el monopolio comercial tiene que ver con la exclusividad comercial, es decir, que el territorio que hoy conocemos como Chile, que en esta época era el Reino de Chile, que pertenecía al Virreinato del Perú, solo podía comerciar con España. España controlaba los precios, con quién podíamos vender y a quién le podíamos comprar, que era solo con ellos. Controlaba qué ocurría con los productos y cuánto impuesto, o en esta época llamado tributo, debía pagar la colonia, que éramos nosotros, a ellos como conquistadores. Hoy día ustedes escuchan el concepto de monopolio comercial, quizás recuerden asuntos como la colusión o algunos otros elementos que nos hacen pensar en que no hay posibilidad de competencia o que hay trampas en la competencia. Y justamente viene de este concepto de que no hay libertad, ¿sí? No hay libertad comercial. Y que de hecho va a ser una de las cosas que va a cambiar cuando consigamos comenzar con el proceso de independencia. Una de las cosas que van a querer los que llevan adelante la independencia del país es conseguir la libertad comercial. Porque España, ¿cierto? Porque conquistó, porque tenía intereses económicos. También hay intereses ideológicos, políticos, religiosos. Pero siempre tenemos que tener claro que cuando hay una guerra o un proceso de conquista, eso incluye también un interés económico, ¿cierto? Se puede decir que habían intereses religiosos, éticos, morales. Pero realmente, si no hubiese habido riqueza que explotar o pueblos que esclavizar, hubiese sido difícil que los conquistadores siguieran adelante, porque esa era su motivación, al igual que en las guerras. En las guerras, la mayoría de las veces, y hoy día que estamos viendo, ¿cierto? Lamentablemente, bueno, no quiero andar mucho en eso para no irnos del tema, pero
vemos, ¿cierto?, cómo el mundo está siendo testigo de la guerra a nivel global, posiblemente uno de los conflictos más crudos de las últimas décadas se está dando en la actualidad. Y eso siempre tiene motivos económicos. Se ha dicho también, ¿cierto?, que a veces hay guerras santas, que hay guerras por diferentes ideologías, pero si ustedes evalúan y leen la historia con ojo crítico, las potencias siempre buscan conquistar. ¿Para qué? Para poder tener materia prima, es decir, recursos naturales que les permita enriquecerse, o mano de obra, es decir, personas a quienes esclavizar. Y este caso no fue distinto. España estaba buscando plata, estaba buscando oro, estaba buscando personas a quienes llevar a hacer trabajos forzados. Entonces, el monopolio comercial es esta forma que va a tener España de obligar a sus colonias, que recuerden que la colonia es el lugar que es conquistado, obligar a sus colonias a comerciar solo con ellos, ¿sí? Que es entonces lo opuesto a la libertad comercial. Hasta este punto, ¿tenemos dudas, preguntas, algo que quieran decir? ¿Algo que No, necesiten que... no, todo ¿Se bien. entiende? Sí, Ya, súper. ¿Los demás chiquillos, chiquillos? No, profe. Todo bien, Ya, profe. genial, gracias. Vamos a ver también descenso demográfico. La demografía es la ciencia social que estudia a la población como un ente dinámico. Es decir, la demografía ve cuántas personas nacen, cuántas personas mueren, cuántas se enferman. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que hace el INE, ¿cierto? O la información que da el censo. Eso es la demografía, pensar en el ser humano como una población dinámica que se mueve, estudian las migraciones, estudian las tasas de natalidad y de mortalidad y todo eso. Y cuando hablamos de un descenso demográfico, entonces nos vamos a referir a que hay menos personas, que desciende el número de personas que viven en un territorio. Y esto básicamente tiene que ver con la invasión y con la masacre que van a haber comunidades completas, como les decía anteriormente. Tenemos también el concepto de mestizaje, que voy a profundizar en las próximas diapositivas, porque hay unas imágenes que les va a servir de ejemplo. Y anoten por favor abajo encomienda en su cuadernito. Se los explico brevemente. La encomienda era un sistema de trabajo forzado. ¿Por qué no decimos esclavitud directamente? Porque como la conquista se dio con el pretexto de la evangelización, que era llevar la palabra de Dios, ¿cierto?, a estos indígenas que eran considerados como seres inferiores por no tener la religión católica. Esa era, ¿cierto?, la excusa o la justificación que se dio. No podían ser esclavizados porque eran considerados súbditos del rey y súbditos de Dios, porque además el Papa había hecho una alianza con el rey para poder justificar esto, porque en teoría, ¿por qué estaban conquistando? Para llevar adelante la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, no se podía someter directamente como esclavitud. Entonces hubo esclavitud disfrazada o camuflada. Se creó este sistema de la encomienda, que en teoría era una entrega recíproca. ¿Por qué digo en teoría? Porque nadie controlaba realmente que se cumplieran las condiciones.
pero lo que se suponía que iba a pasar era que el rey le entregaba al conquistador, como premio por conquistar en su nombre, un grupo de indígenas encomenderos. O sea, les encomendaba a un grupo de indígenas y les decía al español, casi como este es tu premio por conquistar. El español se comprometía a evangelizar, es decir, a enseñarle la palabra de Dios, a darle ropa, alimento, y el indígena a cambio tenía que trabajar para el español. Ya se imaginarán que como no había realmente ningún tipo de control o de fiscalización de este proceso, se transformó en una esclavitud, ¿cierto? De hecho, muchas comunidades indígenas desaparecieron por completo debido a estos trabajos forzados. Eh, el, in- el indígena, además, no poseía la libertad, por ejemplo, de elegir el destino de sus hijos. Entonces, muchas veces, si la madre o el padre eran indios encomendados, no podían obtener la libertad para sus hijos y el encomendero, el español, que era, entre comillas, su dueño, terminaba decidiendo lo que se hacía con la vida de estas personas. Entonces, sí se transformaba en una esclavitud silenciada o en una esclavitud camuflada, ¿bien? Porque, como les digo, en teoría tenía que haber esta reciprocidad. En teoría, el español tenía que cuidar al indígena y el indígena pagaba su tributo trabajando para el español, pero realmente esto de que les daban comida, alimentación, nunca hubo fiscalización, apenas les daban lo mínimo para sobrevivir y muchas veces ni eso. También muchas mujeres indígenas, ¿cierto?, fueron abusadas, violadas sexualmente, y de allí nace también toda la comunidad mestiza de hijas e hijos de madres indígenas y de padres españoles que no reconocían a sus hijos. De ahí sale también la figura del guacho americano, del guacho chileno, como aquel hijo no reconocido, ¿cierto? Eso después cambia con el Estado independiente, se elimina la figura del guacho, se elimina la figura del hijo ilegítimo, pero en esta época todavía se usaba bastante esa figura. Y obviamente no era milagro del Trauco, ¿cierto? Sino que eran hijos de padres españoles que no los reconocían porque, como les digo, esta encomienda, que era al final una forma de esclavitud silenciada, les permitía hacer a los españoles lo que quisieran prácticamente con los indígenas que les eran encomendados. Entonces, por eso decimos que es una esclavitud camuflada, porque al ser súbditos no se podía decir directamente que eran personas esclavizadas, pero sí se les entregaba a los españoles para que ellos hicieran y deshacieran según su voluntad. ¿Sí? ¿Queda claro esto para poder cambiar la diapositiva? ¿Le sacaron fotito o tomaron apuntes? Sí, ya le saqué foto y la anoté. Sí, Perfecto. profe. Ya va. Tenemos entonces una sociedad pigmentocrática. ¿Qué significa eso? Que va a poner la valía de los seres humanos en el color de piel. Eso significa pigmentocrático.
que el valor del ser humano está en el color de piel. Eso es el pigmento, ¿cierto? El color. Entonces, pigmentocracia es que se establece la valía del ser humano por el color de piel. Hoy tenemos una sociedad de clases sociales. Lamentablemente sigue existiendo el racismo y la discriminación, ¿cierto? Pero nuestras clases sociales no se establecen por color de piel, sino por ingreso. Todavía tenemos la herencia colonial de que se discrimina a las personas por su origen, por su color de piel. Eso lamentablemente, y ojalá cada vez menos, pero se da en algunas personas, en algunos sectores de la población, o todos de una u otra manera alguna vez hemos escuchado, dicho o presenciado algún acto de discriminación, ¿cierto? Lamentablemente. Pero es completamente diferente a como era en esta época. Porque, por ejemplo, hoy día nosotros podemos votar independiente de nuestro color de piel. Nosotros podemos acceder a trabajos independiente del lugar donde hayamos nacido. No hay una ley que nos prohíba trabajar. No hay una ley que diga que porque nosotros tenemos el color así o asá somos más o menos válidos o no tenemos prohibido salir a la calle las mujeres, al menos en este lugar del mundo. No quiero decir que por eso no existen discriminaciones, porque sí las hay, pero sí decir que hoy nuestras clases sociales se definen por dinero, ¿cierto? Ese es básicamente el estándar. La clase se define por el ingreso. Pero en esta época, el color de piel y la familia va a importar mucho más. De hecho, existen esos famosos escudos de familia donde se ponía en la puerta el apellido. Un ejemplo que me gusta pensar para esto es el de la mamá de Rose en Titanic, ¿se acuerdan? Que Sí, ella era de la aristocracia, ya no tenían ni un peso, pero seguían perteneciendo a la aristocracia porque su familia tenía un apellido noble. Ellos habían sido de la aristocracia porque en el pasado sus familias habían pertenecido a estos clanes familiares que van heredando por tradición eh, el prestigio social. Pero, además de pigmentocrática, era estamental. ¿Qué significa un estamento? Es un grupo social del que tú no puedes subir ni bajar. En la clase, nosotros sabemos que podemos cambiar de clase social. O sea, si yo me enriquezco, puedo subir, o al contrario, si empobrezco, puedo bajar. Un ejemplo fue lo que sucedió con mucha gente para la pandemia, que hubo una disminución de ingresos y al tener menos dinero caemos en la escala social. En cambio, en esta época, el estamento se presenta como un elemento cerrado. No podemos ni subir ni bajar del estamento. Esto se apoya en la llamada teoría del origen divino, que es básicamente que Dios había establecido quiénes estaban arriba, quiénes estaban abajo. Por eso decimos que hay como una especie de alianza entre el rey y el papa, porque todo esto se da basado en la superioridad que tendrían ciertos grupos de personas sobre otras, básicamente por el poder que el Papa les confería. El Papa le decía al rey, sí, anda, en nombre de Dios tienes permiso. Y vayan, ustedes son superiores a los pueblos indígenas. Sí, vayan, ustedes tienen derecho a tomar esas riquezas, ustedes tienen derecho a imponer los modos de vida, ¿sí? El estamento entonces es un grupo del que no se puede ni subir ni bajar. Bien. Son grupos cerrados.
grupos completamente cerrados. Por eso les doy el ejemplo de la mamá de Rose, porque ahí vemos en Titanic cómo, pese a que ellos ya no tenían ninguna riqueza, pertenecen a ese estamento, a ese grupo completamente cerrado. Vamos a ver que en esta época hay una exclusividad política, es decir, que solamente podían participar en la política los españoles, también llamados peninsulares. Bien, anoten, solo los españoles o peninsulares podían participar en política. Y no todos, sino aquellos que tenían dinero. Las mujeres tampoco podíamos participar en política, solamente los hombres. Eso también es algo diferente a la democracia actual, en la cual, independiente de nuestra orientación sexual, de nuestro sexo, de nuestro género, podemos manifestarnos, podemos postularnos a algún cargo. Nosotros ya tuvimos nuestra primera presidente mujer. Aquí, impensado. Era un mundo solo para hombres y hombres ricos, porque si usted era hombre, pero era parte del campesinado, tampoco tenía derecho político. Si usted era hombre, pero era un artesano, tampoco tenía derechos políticos. O si era un gran terrateniente y tenía harto dinero y era hombre, pero había nacido en América, tampoco tenía derechos políticos. O sea, solo podían participar hombres ricos nacidos en España, los llamados peninsulares. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Ya, súper. Tenemos otro concepto importante que es el mestizaje, que es la base de la sociedad americana. El mestizaje se refiere a la mezcla sanguínea que se va a dar por los diferentes grupos que vivían en América. O sea, va a haber población indígena, va a haber población española, también población africana, y todas estas mezclas van a comenzar a generar diferentes fenotipos y genotipos, es decir, diferentes mezclas en la sangre y también en las expresiones físicas. Básicamente el mestizaje es la base de la sociedad americana, es la base de usted y la base de mí, ¿cierto? De todos nosotros somos mestizos. Si comenzamos a rastrear, vamos a ver que tenemos diferentes elementos culturales, pero también sanguíneos, ya sea directamente mamá, papá, pero puede ser también abuelos o los tíos. ¿Sí? David, ¿quiere decir algo? No. Estaba hablando con mi hijo que estaba bajando. Ah, ya. No, no hay problema. Todos entonces decía, somos mestizos porque tenemos esta mezcla que se ha dado por años, siglos de interacción entre diferentes grupos humanos. Eso es innegable. No existe algo así como la sangre pura, que en realidad nunca existió, ¿cierto? Porque también cuando los españoles tenían esta idea de que tenían una sangre pura, si uno se pone a rastrear, hay mezclas, porque el ser humano así básicamente se va reproduciendo, ¿cierto? Y menos en una sociedad como la nuestra, que fue una sociedad de fronteras, una sociedad que tenía, ¿cierto? Por un lado, comunidades indígenas que entraban en contacto, ya sea por trabajos, ya sea
por trueques, por intercambios, o también por estas transgresiones que llevaron a cabo muchos españoles, como los abusos sexuales, las violaciones. Hubo mucha población americana que nace a partir del contacto por fuera del matrimonio de españoles con indígenas. Se suele dar más la madre indígena y el padre español, puesto que las mujeres españolas comenzaron a llegar tardíamente al territorio. Primero fueron principalmente hombres españoles, porque venían en calidad de conquistadores. Por eso decimos entonces que el mestizaje es la base de la sociedad americana. Y abajo lo anoté para que ustedes también lo apunten, la diferencia entre sincretismo y mestizaje. Si bien hay puntos de contacto entre estos dos conceptos, no es exactamente lo mismo. Anótenlo, por favor, chiquillas, chiquillos, para que se los explique. Los puntos de contacto y la diferencia entonces que puede haber entre sincretismo y mestizaje. El sincretismo es la mezcla cultural y el mestizaje es la mezcla racial, si se quiere. Hay algunos historiadores que ya no ocupan ciertos esos términos como racial. Hay otros que los están reivindicando, intentando volver como a una defensa, incluso comunidades africanas que defienden el uso de la racialidad. A mí no me gusta mucho, pero bueno, para que se entienda ahí la diferencia, que una cosa es la manifestación física, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, veo a una persona chilena que puede tener la tez blanca y el pelo súper negro, ahí vamos a ver que hay herencia sanguínea de un pelo Disculpe, profe, ¿cuál oscuro. es el sincretismo? ¿Cómo? ¿Cuál es lo que era sincretismo? ¿Qué es lo que era la mezcla de qué era? Ahí Sí, sí, es que me igual, enredé. mire, aquí voy a profundizar, ¿ya? Con el sincretismo, ahorita. Denme un segundito para terminar de explicar la diferencia y comienzo de nuevo con la explicación. El mestizaje decía que estaba en el ejemplo de la mezcla física. Si veo a una persona con la tez blanca, voy a decir, ese color de piel es europeo, somos descendientes españoles. Pero si tiene el pelo oscuro, esa misma persona también tiene genes indígenas. Eso es el mestizaje. Y el sincretismo, para el compañero que estaba preguntando, compañera, es la mezcla cultural. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque tenemos muchas manifestaciones religiosas que son mezcla. La tirana es un súper buen ejemplo. La tirana es una celebración con tintes católicos. En América pensemos que hay muchas celebraciones a vírgenes, pensemos en México, que hay un marianismo, una adoración a la Virgen María súper grande. Y eso venía de España. El catolicismo, el cristianismo no es americano, pero se celebra con una cantidad de colores, con una cantidad de elementos visuales que no son españoles, que son americanos o indigenistas. Eso es el sincretismo, la mezcla cultural. Otro ejemplo de sincretismo es el lenguaje, una mezcla cultural. Si yo los escucho, ustedes me escuchan hablar, estamos hablando español, ¿cierto? Que viene de los conquistadores.
Pero en el mismo español yo puedo incorporar la palabra chala, guagua, guata, cagüín, y todas esas palabras son de origen indígena. Entonces, eso también es sincretismo, la mezcla cultural. ¿Se entiende la diferencia entre sincretismo y mestizaje? Mestizaje es la mezcla física y sincretismo es la mezcla cultural. Sí, señorita. ¿Sí? Sí, señorita, ahora sí. Ya, súper, genial. Gracias ahí por la pregunta. Muchas gracias. Em, Ambas cosas, sincretismo y mestizaje, son base de la sociedad americana. No existiríamos como cultura sin entender que tenemos ambos elementos. Somos una mezcla cultural, somos una mezcla física también. Voy a pasar la asistencia ahora, chiquillas. Así que les pido que si pueden anotar esto mientras paso la Perdón, ¿me asistencia. escuchan? Disculpe. ¿Me escuchan? No, que recién no pude hablar con micrófono, ahora quería saber si puedo. ¿Aló, me Sí, escuchan? Rosa, Ah, te ya, escucha, gracias. dígame. No, para decir que estaba presente, pues recién no podía decir. Es que todavía no he pasado la asistencia, ahora lo voy a pasar. Ya, gracias. ¿Ya? Mientras ustedes, por favor, anoten esto, que es lo que les explicaba, que lo más característico en la formación de la América hispana y el Reino de Chile fue el mestizaje y la consecuente gestación de una sociedad pluriétnica y multicultural. Tres razas, etnias o naciones, españoles, indígenas y comunidad africana, se mezclaron genética y culturalmente. ¿Se está proyectando bien eso, cierto? Sí, Sí. sí, por Súper. Mientras toman los apuntes, voy con la asistencia. Ah, Mauricio Cabrera. María Elena Díaz. Presente, profesora. Muchas gracias, María Elena. Luis Abel Jara González. Presente, señorita. Gracias, Luis. David Sí, Helber señorita, aquí. presente, Riquelme. señorita. Gracias, David. No, perdón. Jordán Leiva Solís. Presente, profe. Gracias, Jordán. Rodrigo Hernán Madrid Mejías. Presente, profe. Gracias, Rodrigo. Los demás vayan tomando apuntes, chiquillas, chiquillos, nos quedan los últimos 10 minutitos. Jorge Ramón Mella Escobar. Presente, señorita. Muchas gracias. José Fernando Millanao Rucal. José Millanao. ¿No? Héctor Osorio Rojas. Presente, señorita. Gracias, Héctor. María Cristina Palma. Rosa Herminia Pedraza Rojas. presente, señorita. Presente. Gracias, Rosa. Ya la puse presente. Ya. Alexis Fabián Rivera Álvarez. Presente. Gracias. Eric Sepúlveda. Presente, señorita. Gracias, Eric.
Leandro Serra Díaz. Bien, Leandro. Y Cristian Andrés Villarroel. Presente, señorita. Súper bien. Estamos todos entonces, excepto Mauricio Cabrera. Sí, acá estoy presente, ¡Ay! que tengo el audio, ¡Oh! Estamos tengo el audio todos. medio malo. Ya, súper. Asistencia completa. Milagro. Milagro de Navidad. Ya, súper. Entonces, acá vemos unas fotitos. Bueno, son pinturas, dibujos de la época que ejemplifican el nivel de pigmentocracia, o sea, el nivel en el cual el origen y el color de piel influía. Fíjense, español con india, mestizo. Mestizo con español, castizo. Mulato con española, morisco. Morisco con española, chino. O sea, hacían una serie de subdivisiones y de clasificaciones de los seres humanos dependiendo de su origen étnico y de su color de piel. Eso es la pigmentocracia. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Aquí. Ya. Sí, profe. Sincretismo, ya dijimos que era la mezcla cultural. Y para cerrar, tener claro, esto puede ser pregunta de prueba, por eso le pongo aquí alto color con el tema del monopolio, porque en términos económicos, lo más relevante es comprender el concepto de monopolio comercial. Y vamos a considerar elementos de continuidad y cambio. Ahora les explico cuáles son esos elementos. La economía colonial entonces se basa en estos puntos. El monopolio, que significaba que las colonias solo pueden comerciar con la metrópolis. Hay un control de los puertos de llegada y de salida, los horarios de los puertos, los precios, lo que se comercializaba, lo que entraba y lo que salía, todo pasaba por control español. Había una imposición, o sea, una toma unilateral de la decisión, eran los españoles los que decidían las rutas para trasladar las mercancías. Esto buscaba restringir, o sea, limitar el desarrollo comercial americano, puesto que no querían obviamente los españoles que los americanos se independizaran, sino que siguiesen siendo dependientes y subordinados a ellos. Por eso al comienzo de la clase, ¿cierto? Decía que había una relación de subordinación y de dependencia. La subordinación es cuando hay un ser, un grupo, una institución, un ente, en este caso estamos viendo un país, ¿cierto? España, por sobre otro, que domina, que controla a las colonias. Las colonias eran quienes estaban siendo controlados, en este caso nosotros éramos colonia española, y los que conquistaban o dominaban se denominan metrópoli. La metrópoli era España, la colonia era el territorio americano. Teníamos entonces una restricción del desarrollo comercial. Y había una limitación del comercio intercolonial, es decir, las colonias no podían comerciar entre sí de manera libre. El territorio chileno no podía comerciar con lo que hoy conocemos como Argentina, que era del Virreinato del Río de la Plata, o con Venezuela o el Caribe, que eran los Virreinatos Nueva Granada. No podíamos comerciar con el Virreinato del Perú sin que eso fuese controlado por España. Las colonias no podían comerciar entre sí sin que España lo controlara. Entonces, un elemento de cambio cuando Chile comienza a ser un país independiente y ya no es más una colonia, es la libertad comercial. Cuando nosotros nos transformamos en un país independiente, en un país
autónomo, cambiamos del monopolio comercial a la libertad comercial. Pero ¿cuál es un elemento de continuidad? Algo que siguió y que viene de la época colonial, por ejemplo, la influencia de la Iglesia Católica, la influencia de el cristianismo. Eso fue algo que trajeron los españoles y que se quedó. Hasta el día de hoy la Iglesia Católica tiene un montón de poder en el territorio americano y en Chile en particular. Pero hubo otras cosas que cambiaron, como es el ejemplo de el comercio, como es el ejemplo también de la participación política, que con el tiempo fuimos avanzando a una democracia. En cambio, en esta época solo participaban los españoles, los peninsulares, ricos, y era una monarquía, nos dominaba un rey. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, algo que quieran decir, preguntar antes de que nos despidamos? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, No, por mi profe. parte, por mi parte todo bien. Entonces, chiquillas y chiquillos, dejo como tarea leer el manual porque ahí está esto, pero como en más detalle. Están las instituciones políticas, se explica lo del mestizaje, lo del sincretismo, se explica lo del monopolio. Entonces les pido que ustedes lo lean con detalle y la próxima semana, cualquier duda que tengan, vamos a partir la clase resolviendo eso. ¿Sí? Sí, profesora. ¡Mua! Que estén súper bien, un gusto conocerlos, nos Chao. vemos el próximo jueves y tengan lindo feriado si es que se lo pueden tomar, si es que tienen Igualmente feriado. para usted, profesora. Gracias. Cuídese. Pase un buen Que fin de estén semana súper igual. bien. Profe, Muy cuídense. buena Cuídense. clase. Chao, chiquillas, Ya, vale, que chiquillos. pase un Chao. buen fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias. Muy buena la clase. Qué bueno que le gustó, me alegro. Nos vemos. Ya, chao. Chao. Ahora nos vemos. Vale, chao. Chao. Tú.